Muy buenas noches. Será una tarde de conocimiento, puesto que todos estamos muy interesados en saber acerca de cómo prevenir nuestro deterioro. Cuando las personas les hablo sobre tener una buena calidad de vida, les pregunto qué es lo que opinan, y la gran mayoría me dice que quisiera pues no depender de los demás. Cuando llegaran a mayores, quisieran no ser dependiente de los otros, quisieran vivir de acuerdo a sus ideales y sobre todo quisieran conservar sus facultades mentales. Y creo que eso es algo tan importante porque parece que en este momento el cerebro es algo de lo que más rige nuestra vida, puesto que rige nuestra personalidad. Somos lo que sabemos, somos lo que vivimos, somos nuestro pasado. Y cuando una enfermedad llega y nos roba la memoria, como se ha dicho, entonces nosotros podemos quedar a la deriva y pensar, ¿y ahora quiénes somos? Sean ustedes entonces bienvenidos. Augusta Dieter, sea probablemente la paciente más conocida en la historia de la medicina. Ella era una mujer normal, tenía 30 años cuando se casó con un ferrocarrilero en Alemania, tuvieron una hija y llevaba una vida básicamente normal. A sus 51 años, su esposo la llevó con el doctor porque no la aguantaba. Tenía unos celos enfermizos, patológicos, y había dejado de hacer las cosas que debería ser una mujer. El doctor Luis, que no sabía exactamente qué es lo que tenía, la empezó a observar y a notar todo lo que decía. Esta mujer no reconocía su nombre, no reconocía dónde estaba y no podía seguir órdenes tan básicas como dibuja una flor o dibuja un reloj. La siguió observando, estuvo en un asilo psiquiátrico y murió a los 56 años. Cuando esta mujer murió, examinó su cerebro y vio que tenía mucho daño en su cerebro. Estaba lleno de lesiones, de las cuales vamos a hablar el día de hoy, y de las que después le dieron el nombre de la enfermedad de Alzheimer a este médico. Después se supo que esta mujer lo que tenía en realidad era una enfermedad genética en donde a los jóvenes les daba el Alzheimer. Y lo que observó al mirar hacia su cerebro es que no era normal. Definitivamente no estaba llenando todo el espacio del cráneo, sino que estaba disminuido de tamaño, estaba atrofiado. Visto de lado, los surcos del cerebro se observaban más profundos. Y visto en un corte se llenaba, más bien había vacíos y estaba lleno de huecos. Todo esto, analizándolo más hacia profundidad, estaba cargado de unas placas que parecían interrumpir la comunicación entre una neurona y otra. Esas placas después fueron conocidas como placas de amiloide y también se observaba más a profundidad que había una destrucción y una desconexión de las neuronas. No se podían comunicar eficazmente en el cerebro de la persona. Las neuronas en su interior llevan la comunicación de los pensamientos, de las emociones y todo lo que va a través de neurotransmisores, los llevan y los conectan de una neurona a otra, a través de lo que llamamos axones, y esas son fibras, como varillas. Esas varillas están compuestas de pequeñas proteínas en donde va toda la información química y eléctrica. Pero también observó que en estas fibras se habían despegado las proteínas que hacían que estas varillas o estas fibras estuvieran unidas. Estas proteínas que se llaman tau eran como si ustedes agarraran una cinta diurex y se les empezara a pegar entre las manos, haciendo que las neuronas se desconectaran
y tuvieran unas marañas o unos ovillos adentro de la célula, de la neurona. Estas dos características, los ovillos o los conglomerados intracelulares de la proteína tau, así como los depósitos de amiloide afuera de las neuronas, son las dos principales características de la enfermedad de Alzheimer. Viéndolo, un cerebro sano tiene una neurona sana, en donde todo es normal y se comunica a través de axones, pero en un cerebro con Alzheimer, en donde todo está lleno como de plastas encima y de neuronas enredadas y desconectadas, difícilmente se puede tener un pensamiento normal. La enfermedad llamada demencia tipo Alzheimer es la primera causa de demencia. Alrededor del 60-70% de todos los casos de demencia a nivel mundial son dados por esta enfermedad. Sucede en 1 de cada 8 mayores de 65 años y sucede más en las mujeres también. Es una enfermedad que tiene muchos costos, puesto que la persona no solamente deja de trabajar, sino que además hace que las demás personas, miembros de la familia, dejen de trabajar por estar cuidándolo. Es una persona que requiere más cuidados, que requiere asistencia en las actividades de la vida diaria, como bañarse, vestirse, comer, incluso salir. Y por eso es que es más costosa que el cáncer o que la enfermedad coronaria. Desafortunadamente, como es una enfermedad que está asociada al envejecimiento, en donde el principal factor de riesgo es la edad, y en una población mundial que va a envejecer, se espera que la prevalencia de Alzheimer se triplique. Es importante conocer ciertas diferencias. Miren, la enfermedad de Alzheimer, la verdadera enfermedad, es la que tenía Augusta. Son personas jóvenes que tienen una carga hereditaria en donde los genes que tienen mutados, que están cambiados, genes de la presenilina 1, presenilina 2 y los genes que tienen que ver con el metabolismo del amiloide, están alterados, no funcionan. Uno puede heredar alteraciones genéticas de su padre o alteraciones genéticas de su madre o de ambos. Desafortunadamente, en este tipo de Alzheimer, los jóvenes de 30, 40 años empiezan a tener graves problemas de memoria y mueren jóvenes, 50, 55 años. Estos mismos genes que están alterados son los que también llevan a algunos niños con síndrome de Down, y por eso los niños Down, cuando envejecen, digamos a los 40, 50 años, empiezan a tener problemas de memoria como si tuvieran Alzheimer. De hecho, tienen Alzheimer. Afortunadamente, es el 2% o menos de los casos de los problemas de demencia en el mundo. Es algo muy raro. Aquí en Guadalajara hay familias que padecen esta enfermedad. En cambio, la demencia tipo Alzheimer es la conocida como la esporádica y ocurre en los mayores de 65 años, en donde el principal factor de riesgo pues es ser mayor. En donde también hay un gen que está ahí presente y es un gen que tiene que ver con el metabolismo del colesterol, que se llama apolipoproteína E, en su variante 4. Este es el que hace el más común de los casos de las demencias. Yo les pregunto a todos ustedes, ¿alguien de aquí tiene problemas de memoria? ¿Puede levantar la mano? ¿Por eso están aquí? Cuando valoramos a una persona con problemas de memoria, decimos que tiene un estado normal, que tiene un deterioro cognitivo leve o que ya tiene demencia. Los normales tienen un desempeño normal, mental, sus actividades de la vida diaria son independientes, las conservan. Aquellas otras personas que tienen un deterioro cognitivo leve son las que se quejan de un problema de memoria y sí,
tienen algo alterado las pruebas de la memoria en los exámenes, pero siguen haciendo su vida completamente normal. En cambio, las personas con demencia tienen un desempeño mental muy alterado y ya no son suficientes para ser independientes en la vida normal. Tiene ciertas etapas, leve, moderada y severa. La etapa leve se caracteriza precisamente por esos pequeños problemas de memoria, esos olvidos que son cada vez más frecuentes. No son los olvidos comunes como los que tenemos ustedes y yo, que voy y dónde dejé los lentes, ya ves, ya se me olvidó qué iba a decir. Voy al refrigerador y dije, ¿a qué venía? O iba o venía, ajá. Y lo que hace la diferencia en la etapa leve para saber si alguien tiene problemas de Alzheimer es que no se dan cuenta que tienen problemas de memoria. O sea, se les olvida que se les olvida, ¿sí? Esa es la diferencia. Nosotros, después de regresar a ver de dónde venía, sí, ya sé qué te iba a decir, recordamos. Y esos los llamamos como olvidos benignos, que no deben de pasar de lado tampoco. No quiere decir que no les demos importancia, pero parece que no se relacionan con el Alzheimer. Ahora, en la etapa moderada, hay problemas serios de conducta, porque la persona, aunque cada vez olvida más y está perdiendo sus capacidades para manejar, para cocinar, para ir de compras, para manejar su chequera, para todo esto, aunque lo esté haciendo muy mal, la gente no quiere dejar de hacer las cosas. Y es ahí los problemas de conducta, porque la familia pues no lo deja salir de casa, no lo deja manejar, no lo deja ir al trabajo, y ellos pues están que no entienden qué es lo que pasa, no comprenden y se ponen inquietos, agresivos, depresivos, y es donde hay muchos problemas de conducta. En una etapa más avanzada, en donde la persona se ha vuelto completamente dependiente, pues por lo general son días más tranquilos en casa. Esta es más o menos una fotografía de la mitad del cerebro, un corte sagital. Tenemos a grandes rasgos aquí el cerebelo, esto que ven como una lechuga, ¿sí? Y ven aquí en medio algo grueso que es la sustancia blanca que conecta los dos hemisferios, el cuerpo calloso. En esta parte de abajo tenemos toda la parte donde se controlan las cosas que normalmente nosotros no necesitamos pensar en ellos para controlarlas, como nuestro latido cardíaco, nuestra respiración, todo lo que va en automático de nuestro cuerpo, va aquí, en esta parte que le llaman el bulbo. Aquí es donde va la frente de la persona, está mirando hacia allá, ese es el lóbulo frontal, porque está detrás de la frente. Después cubren las paredes y está el lóbulo parietal y en la parte de atrás está el lóbulo occipital. Sé que esta no es una clase de anatomía, pero es importante saber que en esta parte donde estáis señalando es el hipocampo, la región donde se guardan, donde se inician los procesos de memoria y donde precisamente se ve afectado en sus etapas iniciales el Alzheimer. En esa etapa, cuando hay placas de amiloide y ovillos acumulados en esta región, las personas tienen problemas para encontrar las palabras, tienen problemas para entender el lenguaje de los demás, tienen problemas para decir lo que quieren decir y prefieren entonces no decir. Posteriormente avanza en más o menos como en un círculo, avanza hacia el lóbulo frontal. El lóbulo frontal es una de las cosas que tenemos más desarrolladas como humanos. Allí es donde hemos nosotros aprendido y hemos guardado todo lo que nos fueron enseñando la sociedad, nuestros padres, para sabernos comportar en sociedad precisamente.
Un niño y un borracho no tienen bien activado su lóbulo frontal. Un niño es imprudente, es desobediente, no sabe medir los riesgos y todo eso, pero lo va aprendiendo a lo largo de la vida y va almacenándose en el lóbulo frontal. Ahí también tenemos nuestra capacidad de cálculo, nuestra capacidad de juicio, de lógica y los pensamientos abstractos. Todo esto está en nuestro lóbulo frontal y es lo que avanza en la enfermedad de Alzheimer. Por eso es que después, con el tiempo, las personas se hacen como más desinhibidos. Empiezan a hablar de una forma que antes no lo hacían, o empiezan a comportarse más confianzudamente, o los hombres empiezan a liberar esa violencia que traen innata. O pueden empezar a hablar de sexo, o empezar a decir groserías cuando nunca en su vida los dijeron. Conforme avanza la enfermedad, las emociones se van viendo alteradas y es común que la depresión, la ansiedad, el nerviosismo, los miedos, los terrores vayan apareciendo. Luego, los recuerdos más antiguos, los recuerdos de la familia, los recuerdos del mundo. Principalmente, el factor de riesgo para la enfermedad de Alzheimer es definitivamente la edad, pero también otra serie de factores que es importante ustedes identificar, nosotros identificar cuáles son los que estamos teniendo. No sabemos si tenemos en nuestros genes una alteración en la apolipoproteína E4, pero podemos saber si tenemos hipertensión arterial, diabetes descontrolada, tabaquismo, obesidad, que si hemos sufrido eventos cerebrales como microinfartos, microembolias, embolias, hemorragias, ictus o como se le llamen a los problemas de circulación cerebral. Enfermedad cardiovascular como los infartos, por ejemplo, el sedentarismo, la depresión después de los 60 años y un bajo nivel educativo. Son factores de riesgo. Entonces nosotros aquí estamos haciendo una prevención. Venimos a aprender para prevenir. Los cambios de Alzheimer en nuestro cerebro empiezan a aparecer incluso 30 años antes de comenzar con los problemas de memoria. Decíamos que teníamos el deterioro cognitivo leve. Ya cuando tenemos el deterioro leve, es porque ya tenemos problemas leves de memoria, pero es porque ya el problema ya está ahí. Entonces tenemos que hacer una prevención diferente. La prevención que estamos haciendo nosotros aquí, la gran mayoría probablemente sea la prevención primaria, antes de que todo pase. Muchos estarán interesados en saber, por ejemplo, si tienen alguna predisposición genética, porque sus tías, sus tíos, sus padres, alguna prima tenga un problema de Alzheimer. Tenemos esta proteína que su principal función es transportar grasas, colesterol. Las tenemos en diferentes partes del cuerpo, pero principalmente en nuestro cerebro actúa, puesto que nuestro cerebro, nuestras neuronas están hechas de grasa. La variante normal es una que se llama ApoE3, pero tenemos diferentes variantes anormales, ApoE, E4, E2 y E4. Se ha visto, por ejemplo, que los niños que tienen el E4 desarrollan menos volumen de su hipocampo. Las personas que tienen ApoE4 tienen hipocampos más delgados. Y estas personas también tienen mayor prevalencia de depósitos de amiloide. Sin embargo, si ustedes me preguntaran a mí si me haría la prueba, yo dudaría un poco en hacérmela, puesto que se ha visto que incluso las personas que son sanas pueden tener o no tener este gen, esta ApoE4, o incluso las personas con demencia tipo Alzheimer, no todas tienen este problema. No sé si me explico. Por ejemplo,
Si tú tienes ninguno, o sea, tu papá no te dio y tu mamá no te dio este gen, esta alteración, el 75% de las personas sanas están así, pero el 38% de las personas con Alzheimer no tienen ninguna APOE4. ¿Sí? Por otro lado, si tu papá y tu mamá, los dos te dieron, nos dieron, ¿acaso? ¿Sí? Las personas sanas son apenas el 1%, pero las personas con Alzheimer apenas el 16%. Si hay un riesgo, aquí sí hay un aumento y una clara evidencia, pero lo que quiero decir es que aunque tengas o no tengas, nadie nos puede asegurar cómo va a ser nuestro futuro cognitivo, nuestro futuro cerebral. Las personas pueden tener problemas de memoria que van avanzando como en escalones. De tener un 100% su funcionalidad, pueden ir bajando como si cayera un escalón. Sucede un infarto cerebral, por ejemplo, y da un bajón. Y ahí se mantiene, años, meses, y después vuelve a dar un bajón. Y ese deterioro en escalones es lo que conocemos como el deterioro vascular. Ahora hay un deterioro que es lentamente progresivo, que es el característico de las personas con Alzheimer, en donde su esperanza de vida, la verdad es que nadie lo sabe. Unos dicen que tan pronto como 3 años, otros dicen que tan largo como 15, 20 años, pero la verdad es que no sabemos cuánto tiempo vaya a vivir una persona a la que se le ha diagnosticado Alzheimer. Bien, ahora es tiempo de saber lo que es el envejecimiento cerebral normal. Hay 4 cosas que rigen el envejecimiento y que son estos 4 pilares que están allí. La lentitud, la rigidez, la disminución de la función y el adelgazamiento. En cada parte de nuestro cuerpo suceden estas cosas. Por ejemplo, a nivel cardíaco, sabemos que hay una rigidez de las válvulas de nuestro corazón o hay una rigidez de las arterias que se hacen menos flexibles. Sabemos que hay una lentitud. Por ejemplo, a nivel gástrico, los procesos digestivos tardan más en lograrse. Se tiende al estreñimiento y a la mala digestión por esta lentitud. Sabemos que disminuye la función, por ejemplo, a nivel renal, va disminuyendo más o menos 1% por año la función del riñón después de los 30 años. ¿Sí? Va disminuyendo paulatinamente. Y sabemos que hay un adelgazamiento. Por ejemplo, todas las mucosas respiratorias, la mucosa nasal se hace más delgada, produce menos moco, las infecciones respiratorias son más frecuentes, la nariz se hace más seca, puede sangrar más fácilmente y un largo etcétera. En el cerebro también suceden estas cosas. Por ejemplo, hay rigidez. Aquí ustedes están viendo el cerebro sano de una persona de 27 años y aquí ustedes están viendo el cerebro sano de una persona de 87 años. Ya vieron la diferencia, ¿verdad? Hay rigidez, hay unas zonas de endurecimiento de la sustancia blanca que le llamamos gliosis y es parte normal del envejecimiento. Hay un adelgazamiento. Esta persona, su cerebro se hizo un poco más pequeño, se llama atrofia. Suena feo, pero es un adelgazamiento y a todos nosotros nos va a suceder, incluso a las personas, a Gabriel García Márquez le ha de haber sucedido, a las personas más cultas les sucede. Hay una disminución de la función, todos nuestros procesos mentales se hacen más lentos, los reflejos neurológicos, los reflejos, la velocidad, todos los pensamientos se hacen un poco más lentos y la función del cerebro en general también disminuye, es decir, el estado de alerta se logra con mayor dificultad. El sueño o la regulación del sueño también se altera, ¿sí? Ustedes han escuchado de personas que con la edad duermen menos, ¿sí? Y esto es debido a alteraciones cerebrales. Así como también, por ejemplo, ustedes han escuchado de personas que
no duermen toda la noche porque se levantan al baño 2, 3 veces, ¿sí? Y eso muchas veces tiene que ver con que por esta atrofia disminuye también